Volviendo a la Biblia. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Lorenzo Luébano les agradece por acompañarnos una vez más a estudiar la palabra de Dios a través de este medio. Hoy vamos a estar considerando un tema de suma importancia para el hombre que tiene que ver con respecto al pecado. ¿Hereda el hombre el pecado? El Dr. W. A. Jarrell, misionero bautista, dice en su libro El Evangelio en Agua que el hombre es totalmente depravado. Esto es evidente porque es hijo del diablo y con la misma naturaleza moral. Páginas 251 y 252. También en el libro Fundamento y Práctica de Fe y Mensaje Bautista, Rubén Sorsolí dice que la herencia y la transmisión del pecado de Adán han afectado a cada ser humano. Eso también lo enseña el folleto bautista El Plan de Dios para la Salvación de su Alma. El folleto dice: ha quebrantado la ley de Dios desde el día que nació. Usted es un pecador por naturaleza. Nació un pecador. El pecado vino por Adán y usted es uno de los descendientes de Adán. Sin embargo, estas expresiones son contrarias a la palabra de Dios. Para comenzar, estudiemos cuál es el origen de esa doctrina. David W. Berkot, en su libro Cuando el cristianismo era nuevo, en la página 76 muestra que un grupo de herejes enseñaba que el hombre está totalmente depravado. Esta herejía gnóstica fue repetida por el teólogo católico San Agustín, ya que, según él, como resultado del pecado de Adán, los hombres somos depravados totalmente. Página 156. Con el tiempo, la reforma de Martín Lutero no inventó ninguna doctrina nueva, ya que al ser monje agustino, resucitó algunos puntos de la teología olvidada de San Agustín. Página 170. Esta doctrina también es enseñada por Juan Calvino, porque él instruyó sobre la total depravación de los humanos. ¿Enseña la Biblia que el hombre hereda el pecado? No. En primer lugar, los bautistas que predican esta doctrina falsa olvidan el significado bíblico de la palabra pecado. ¿Acaso no se dan cuenta que el significado bíblico de la palabra pecado no concuerda con el concepto erróneo de la herencia del pecado? El pecado, según la Biblia, es algo que hacemos o dejamos de hacer. Pecar es la transgresión de la forma de conducta que Dios ha establecido. Primera epístola de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Cuando hacemos esto, es decir, cuando transgredimos la ley de Dios, entonces pecamos. Por tanto, el pecado es algo que hacemos. También, según la Biblia, pecar es dejar de hacer lo bueno que uno sabe que debe hacer. Santiago capítulo 4, versículo 17, y Gálatas capítulo 6, versículo 9. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecar es dejar de hacer lo bueno que uno sabe que debe hacer. En resumen, pecado es algo que hacemos o que dejamos de hacer, pero no es algo que heredamos. La Biblia no define de esa manera la palabra pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, es interesante la frase, por cuanto todos pecaron. Según el texto, la acción de pecar es activa. El pecado es algo que se hace. Es un error, es una falla nuestra y no de nuestros padres. El texto dice que todos pecaron, es algo que todos hicieron. No dice que lo heredaron, no dice por cuanto todos heredaron el pecado. Eso no enseña el texto, esa idea no está en el texto. Si uno es pecador sin pecar personalmente, entonces también se puede ser salvo sin obedecer personalmente. En Romanos capítulo 5, versículo 19, note que el texto hace una comparación evidente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que, si la primera parte del texto enseña que por la desobediencia de Adán, nosotros somos pecadores sin pecar personalmente, también significaría que a causa de que Cristo obedeció, nosotros somos justificados sin obedecer personalmente. Pero el texto no enseña eso, ya que la Biblia dice que para ser salvos tenemos nosotros que obedecer a Cristo. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Lo que Romanos dice es que Cristo por su obediencia provee la salvación para todos los que le obedecen.
no es solamente porque Él obedeció que nosotros seremos automáticamente salvos, sino que por cuanto Él obedeció, nosotros seremos salvos si le obedecemos a Él. Así que no es solamente porque Adán pecó que nosotros seremos automáticamente pecadores, sino que nosotros somos pecadores porque hemos hecho lo mismo que Él: desobedecer y transgredir la palabra de Dios. No somos pecadores por herencia, sino porque hemos transgredido la palabra de Dios, que fue lo que hizo Adán. Volviendo a Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El texto dice que por Adán entró el pecado al mundo, y como consecuencia entró la muerte. Luego dice que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Pero por qué? ¿Fue por el pecado que heredamos de Adán? La última parte del texto nos da la respuesta. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. He aquí la razón de que la muerte haya pasado a todos los hombres. Todos pecaron. No es por cuanto Adán pecó, no es por cuanto heredamos el pecado de Adán, es porque todos pecaron. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En contradicción a este texto inspirado, los bautistas dicen que el Hijo sí lleva el pecado del Padre, pero Dios dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre. El texto también dice que la consecuencia del pecado resulta de nuestros propios pecados. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No, el texto no dice que la impiedad de nuestros padres será sobre nosotros. Esa doctrina bautista es falsa a la luz de la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Leyó con atención? El texto no dice que estábamos muertos a causa del pecado de Adán o en el pecado de nuestros padres. El texto dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no por los pecados de alguien en el pasado, sino por sus propios delitos y pecados. Romanos 5:12. En Mateo capítulo 19, versículo 14, leemos que los niños son tan inocentes que se describen como herederos del reino de los cielos. Ellos no son herederos del pecado, sino herederos del reino de los cielos. Todos nacimos siendo herederos del reino de los cielos. Pero el problema es que cuando llegamos a cierta edad, caímos y nos desviamos voluntariamente y perdimos esa herencia celestial. En Romanos capítulo 3, versículo 12 lo explica diciendo que todos se desviaron. Note que el texto no dice que nacimos desviados, sino que nos desviamos. Cuando éramos niños estábamos en el camino del Señor, pero nos desviamos. No nacimos inútiles, sino que nos hicimos inútiles, según el apóstol Pablo. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos. De niños estábamos en el camino del Señor, pero nos descarriamos. El texto no dice que nacimos descarriados, sino que nos descarriamos. No nacimos apartados de Dios, sino que cada cual se apartó. Es decir, no nacimos apartados, sino que cada uno decidimos apartarnos de Dios. La perversidad del hombre, según Génesis capítulo 8, versículo 21, comienza no en el nacimiento, sino en la juventud. No, el corazón del hombre no es malo desde su nacimiento, como dicen los bautistas, sino desde su juventud. Cuando se es niño no se está depravado. Como enseñan los bautistas, su corazón no es malo. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto es lo que dice la Biblia. Así que a pesar de que el corazón del hombre no es malo desde su nacimiento, llega un momento donde decide hacer lo malo. Llega un momento donde por voluntad propia se descarría, se desvía, se hace inútil y muere por sus propios pecados. Pero nada de esto sucede en su nacimiento. Los bautistas, así como los católicos y los testigos contra Jehová, enseñan que en el Salmo 51:5 está la base bíblica para la doctrina de la herencia del pecado. Sin embargo, debemos entender que ser concebido en pecado, como dice aquí el rey David,
no significa ser concebido culpable de pecado, sino en pecado. Este pecado hace referencia a la maldad que hay en todos lados y nos perturba en la lucha por ser puros y sin mancha delante de Dios. Pero esto no significa que los niños nazcan con pecado, ni que el pecado sea parte de la naturaleza del hombre desde la concepción. Si el pecado fuera heredado, como dicen los bautistas, ¿por qué no dio el Señor un plan de salvación para los infantes? Si los infantes nacen con pecado, nacen depravados y malos, entonces no pueden ser salvos, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por tanto, y a causa de su estado caído, necesitan de un plan de salvación. En cuanto a esto, los bautistas enseñan que uno se salva por fe. Yo pregunto, ¿puede un niño tener fe? Y si no puede tener fe, ¿podrá ser salvo? Quizás se argumente que se salvan por la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios nos da la salvación por medio de la fe. Así que, mis estimados amigos, la verdad es que el hombre no hereda el pecado. Esa doctrina bautista no es bíblica. A causa de que los bautistas son los portadores de esta falsa doctrina de la herencia del pecado, componen por consecuencia un sectarismo con apariencia de cristianos. El hombre, estimado hermano y amigo, no hereda el pecado, tal y como lo hemos aprendido en la palabra de Dios. El Señor le bendiga. Volviendo a la Biblia. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.